Una herencia maldita nos dejó López Obrador. Un país que destrozó todas las instituciones que pudo, que implantó una dictadura con su reforma al Poder Judicial y con todo lo que había hecho, que endeudó brutalmente a México. México, de cada 10 pesos que tiene, debe 7 de deuda. Duplicó la deuda a 21 billones más a los 10 billones que había generado durante 200 años. Una pobreza disfrazada, cambiando las formas de medirla para que la gente esté engañada. Pero antes idiotizó a la gente, de tal manera que están tan idiotizados que saben de la enorme delincuencia y narco de todo Morena, que lo siguen defendiendo. Y una presidenta actual que podría haber cambiado todo, pero está tan idiotizada y es tan mentirosa y es igualmente maligna que López Obrador, que sigue preservando un modelo con el engaño de las pensiones. Pensiones que se van a acabar porque se robó todo el dinero el Obradorato para dar ese dinero, pero ya no hay. Entonces es una herencia maldita. Destrozó las instituciones, las mandó al diablo desde antes. Aumentó la delincuencia, aumentó la pobreza enormemente, pero está disfrazada. Aumentó el desempleo, aumentó la corrupción enormemente, puso a México entre los 3 países más corruptos del mundo. Puso a México como el país más peligroso para vivir, sin contar los países en guerra. Entre los más países, el país más peligroso para vivir en México lo puso el Obradorato. 9 de las 10 ciudades más peligrosas en el mundo para vivir están en México, gracias al Obradorato. La impunidad es brutal. Todos los delincuentes, ladrones de cuello blanco del Obradorato están libres y el Obradorato y Claudia Sheinbaum no los ve como culpables, cuando hay todas las pruebas evidentes de su delincuencia. 70 narcopolíticos están detectados por Estados Unidos que le llevan la droga y han perjudicado a su población enormemente. Y por eso Estados Unidos quiere detenerlos, porque no para la delincuencia y el narcogobierno, porque ya está declarado narcogobierno. El de Morena, el de Claudia Sheinbaum, está declarado como narcogobierno, que los narcogobiernos y los gobiernos delincuentes como el del Obradorato perjudican, pero como dictadura que es, engañan con unas pensiones que es cierto que las dan, pero para darlas lo dan con dinero del narco, lo dan con dinero de deuda, lo dan con dinero de haber destrozado todas las instituciones, robarse el dinero y darlo. Pero ese dinero ya se acabó porque la dictadura comunista del Obradorato no generó ingresos, porque los gobiernos no generan ingresos. Los ingresos los sacan de los impuestos de las empresas privadas, básicamente. Pero como es una dictadura comunista, a las empresas las ha ido corriendo, debilitando o haciendo que fracasen, porque las dictaduras comunistas quiere el gobierno del dictador comunista dirigir todo y les quita las empresas, las corre, las hace fracasar, pero luego se queda sin dinero porque no hay los impuestos de las empresas. Las empresas producen el 80% del ingreso de México. En un primer año cayó 25% de la empresa privada en México. Y luego siguió la caída.
y cayó la inversión pública, la que hace el gobierno, en todo, menos en una cosa, en el dinero para comprar votos, regalar dinero. Actualmente la gente que cree en el obradorato, en el morenato, en el actual gobierno de Claudia, sigue diciendo, ah, pero te dan tu pensión. Es que el daño es gradual. Todavía, con la deuda que tiene México, todavía con lo que pueden seguirse robando, pueden seguir dando esas pensiones, sabiendo que ya actualmente o en poco tiempo no va a haber nada de dinero. Porque cuando se acabó el dinero que les daban los impuestos de las empresas privadas y le daba el gobierno, empezaron a agarrar el dinero de los trabajadores, como dicen, a reestructurar el gasto. ¿Qué quiere decir? A quitarles el dinero a los trabajadores que ellos sí generaron, para darles a todos, dicen. Pero en lugar de haber generado trabajo, generaron desempleo, deuda para dar las pensiones. Y es cierto que hubo trabajo en el gobierno de Obrador, pero era un trabajo temporal para hacer las obras caprichosas del obradorato, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, el AIFA, el interoceánico. Les dio trabajo temporal y le dio trabajo a los militares, que dejaron de ser militares, se convirtieron en albañiles, y como albañiles, no gente dedicada a la construcción, todas las obras que han hecho con el Tren Maya, con eso, ha sido pésimo. 4 o 5 descarrilamientos del Tren Maya a menos de un año, a menos de 3 o 4 años, del tren interoceánico, del aeropuerto de Santa Lucía, que no tiene gente, que el gobierno se empeña en dar la imagen que tiene, no tiene gente. Sale más caro mantener actualmente estas obras en funcionamiento que el beneficio que dan. O sea, ahí se sigue acabando el dinero. Pero regresemos a cómo está el inicio de todo. López Obrador destruyó todo por pura maldad, por pura venganza. Haber tirado el aeropuerto en Texcoco, que era una obra que tenía ya premio mundial de arquitectura y que había tenido 20 años de estudios su construcción y que ya llevaba el 40% de construcción, lo quitó a la mala, como dicen, a la mala, con un hombre maligno, con abuso de poder. Y ahí tiró 300,000 millones de pesos, empezó ahí y empezó a tirar dinero por todos lados, por puras venganzas. Es como un hombre loco, con poder, destruyendo todo lo que puede. Porque eso sí, él ya es de los más ricos del mundo, él y su gabinete y sus hijos, porque así son las dictaduras de los endemoniados como Obrador. Destruyen todo, pero ellos se hacen ricos. Y dicen, ¿por qué ricos? López Obrador y muchos de Morena tienen cuentas de dinero sucio en Panamá. Si otros gobiernos tienen cuentas en Suiza, que era lo común, pero eran cuentas legales, en Panamá son dinero sucio. Son millonarios, multimillonarios todos los del morenato. Todos han sido corruptos, muy pocos se salvan. Y la prueba está en que Estados Unidos, para proteger a su país de la delincuencia que le llega, de la droga que le lleva, del fentanilo que le llega y que se produce en México, y que López Obrador dijo que no se producía fentanilo en México, y la misma Claudia Sheinbaum desmanteló laboratorios de fentanilo en México, que demuestra la enorme mentira de López Obrador y las enormes mentiras que sigue diciendo Claudia Sheinbaum. Pues esta herencia maldita de tener al país sometido en un 90% o tal vez ya el 99%
por los delincuentes del crimen organizado, que ya no solo el pueblo le paga al gobierno los impuestos, ahora tienen que pagarle a los delincuentes el moche, el derecho de piso para que los dejen trabajar. ¿Y qué se ha visto? Que cuando no pagan el moche, les han quemado sus empresas, como una comercio de autos donde le quemaron todos sus autos, lo destrozaron porque no dio el moche. O viendo a la gente cómo golpean a la gente porque no quiere dar el moche o les quitan sus puestos. Eso hizo López Obrador, una herencia maldita de poner a los delincuentes como su brazo izquierdo para someter la dictadura y destruir al país, y al ejército como su brazo derecho para aventarle al pueblo, al ejército cuando se rebele a la dictadura comunista asesina de López Obrador, que ya se ha visto desde que llegó el obradorato, López Obrador al poder, a la presidencia, a la fecha actual, ha habido muchísimas más manifestaciones en contra del gobierno que en toda la historia de México juntas. Y no de los fifís, como dice López Obrador, a su estilo ofensivo que tiene, sino de campesinos, obreros, mineros, transportistas, todos se han quejado. Nunca había habido tantas manifestaciones en contra de un gobierno en el mundo como las hay en el obradorato, contra el obradorato. Pero con las pensiones, que la gente no sabe que se las van a quitar o van a perder su poder adquisitivo al máximo. ¿Qué quiere decir? Que aunque les den dinero, la canasta básica va a seguir aumentando. Si ahorita ya son más pobres porque todo está más caro y les alcanza menos, después va a ser peor, porque con todo y las pensiones no les va a alcanzar para nada, pero las pensiones van a disminuir. Como está ahorita en Venezuela, antes de que quitaran a Maduro, Donald Trump, que la pensión que ya daban era el CLAP, una bolsa de comida, y donde para que una persona consiguiera un litro de leche tenía que hacer una fila enorme, un litro de leche para toda su familia. Acabaron la gente venezolana, como todas las dictaduras comunistas, buscando comida en la basura. Y uno dice, ¿por qué? Eso no es cierto. Es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque las dictaduras comunistas, como la de López Obrador y Morena y Claudia Sheinbaum, ahuyentan a la empresa privada. Porque dicen que son saqueadores, ladrones, y como dicen, les calientan tanto el cerebro a la gente, que la gente acaba diciendo, sí, ladrones, saqueadores, como a la gente enardecida contra Ricardo Salinas Pliego, el empresario de Electra y TV Azteca, contra él, porque lo que tiene que hacer una dictadura comunista maligna es primero idiotizar a la gente, hacerlos que odien a los que la dictadura comunista quiere destruir, que son a los empresarios, a los que llaman de derecha, pero no son de derecha, son empresarios. Pero, y si son de derecha, lo de la dictadura comunista del Obradorato es de izquierda. Y sí, ya desde su fundación trae símbolos malignos, porque la derecha, como dijo Jesucristo, Jesucristo está a la derecha del Padre, porque la derecha es lo correcto. La izquierda es la rebelde, la que está en contra de la ley, del orden, de la justicia, de todo. La izquierda lleva la contra a lo justo, a lo correcto, a la derecha, a lo derecho. En este caso al azul, a la derecha está el pan, y el azul del cielo, a la derecha del Padre, es simbólico, ya lo sé. Pero ya desde ahí nació Morena maldita, porque Morena tiene color sangre venosa, guinda. López Obrador nació con el nombre, le pusieron su nombre inicial, fue Manuel Andrés López Obrador. Su sigla es M-A-L-O, es el malo.
que asesinó a su hermano cuando estaba él en la pubertad, adolescencia, y mató a otro jovencito. Y su tío, padre de Adán Augusto López, al que puso secretario de Gobernación con un total nepotismo, fue el que, como era abogado, lo salvó a López Obrador de niño, de adolescente, de ir a la cárcel. López Obrador huyó de ahí y después estudió ciencias políticas. Fue pésimo estudiante, tardó en la carrera 14 años en terminar, no llegó ni al 8 de promedio, se robó, plagió su tesis, era un pésimo estudiante, era un porro que andaba en agitaciones comunistoides. Y como pésimo estudiante no tiene ningún mérito académico, no es como todos los presidentes que se han distinguido por su mérito académico para empezar. Gente que le gusta estudiar, progresar, hacer las cosas con base a la ciencia y la legalidad. A López Obrador no le interesaba eso. A López Obrador, un enfermo de poder, quería el poder y la presidencia desde que era joven. Y con maldad, con delincuencia, porque ya cuando él era trabajador antes de ser político, trabajaba en dos lugares. En uno cobraba sin trabajar, ya desde ahí era corrupto. Y era un totalmente inmoral. Se casó con una mujer, no digo el nombre, la mujer enfermó, la dejó propiamente ahí a que se curara. Y él se fue, ya era político, se fuera a vivir a un hotel, ya tenía fuerza política, donde a las mujeres les pedía el cuerpo para darles un hueso político. A la mujer la tenía abandonada. Y ya andaba con otra mujer cuando la mujer enferma estaba ahí, otra mujer con la que se casó y luego otra. Todavía ya siendo viejo, con poder, presidente embarazó a una mujer joven, de allá del norte del país, que lo dice, la mujer que es hijo de Obrador, a la que le dio un hueso, obviamente, un cargo político importante, porque eso es lo que hacen los inmorales, aprovecharse del poder para hacer todas las violaciones a la ley que se pueda. Y López Obrador ya desde ahí empezó su herencia maldita, su persona es la herencia maldita, es el anticristo, tiene el 666, el primer 6 es por el número de letras que tiene su nombre completo, son 24, y el 2 más 4 lo sumamos 2 más 4, 6, por su fecha de nacimiento, ya lo expliqué, da 6, y porque fundó un partido para cumplir su misión de anticristo, se llama Morena, de 6 letras, es el 666 de sigla malo, que asesinó a su hermano y a otro muchacho, que ya en su actitud maligna quiso ser gobernador de Tabasco y perdió la candidatura con Salvador Neme, porque entró al PRI Obrador, acusó fraude como es su costumbre. Después se fue a otro partido, el Frente Democrático Nacional, el FDN, fundado por Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, que lo metieron al partido, y compitió por ese partido para la gubernatura de Tabasco y volvió a perder. ¿Qué hizo? Perdió. ¿Qué hizo Obrador? Acusó fraude y creó grandes conflictos, mandó quemar pozos petroleros en Tabasco, no pagar impuestos, perjudicó a la sociedad no pagando impuestos. Se siguió su línea y llegó a convertir en el presidente del PRD, que se cambió el nombre del FDN a PRD, y en el PRD volvió a competir para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sin ser todavía ciudadano de la Ciudad de México. No tenía los 5 años de residencia ni de ciudadanía de la Ciudad de México cuando compitió para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Inclusive 2 años antes había ido a votar a Tabasco como tabasqueño
y con credencial de tabasqueño. 2 años antes, quiere decir que no llevaba los 5 años de ciudadanía de la Ciudad de México. Pues ya así de corrupto que era, así de corrupto, pero mañoso político, logró que conseguir la candidatura a la jefatura de gobierno. Por un margen pequeño le ganó a Santiago Krill del PAN. Y ya desde que entró como jefe de gobierno a la Ciudad de México, se vio luego su tendencia, no tendencia, su clara manifestación al conflicto. Y fue como jefe de gobierno de la Ciudad de México el peor, tomando a la Ciudad de México como un estado de los 32. Fue el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, fue el último lugar en crecimiento económico, el primer lugar en delincuencia, el primer lugar en corrupción, el primer lugar en opacidad, el primer lugar en desempleo. Aumentó el ambulantaje al 400%, porque el ambulantaje, o sea, los puestos callejeros, los puestos que venden en la calle, son el indicio del inicio al empobrecimiento, porque las dictaduras comunistas o las ideas comunistas no quieren a las empresas fracasan, la gente de las empresas pierde su trabajo, se va a vender a la calle naranjas, jugos, tacos, calcetines para subsistir. Y empiezan a crecer los puestos ambulantes. Es el indicio claro del empobrecimiento de un lugar. Y México, con el Obradorato, con Morena, ya en la presidencia López Obrador, aumentó el trabajo informal, de los puestos callejeros, al 55%. Y el trabajo formal, el de los países desarrollados, que con grandes empresas y grandes instituciones le dan trabajo a la gente, empezó a caer. Y el trabajo ambulante, o sea, el trabajo informal, aumentó mucho en México. Si lo dudan, vean su colonia, van a ver en los últimos años cómo aparecieron muchos puestos que venden comida, tacos, puestos en la calle, en la banqueta, que no los critico a ellos, la gente tiene que subsistir, pero que el gobierno fue el productor de ese empobrecimiento. Pero Obrador buscó una estrategia, la más común de las dictaduras comunistas: regalar dinero. Suena bonito, me regalan dinero, pues voto por el que me regala dinero. Y además López Obrador, como típico maligno, ponzoñoso alacrán, se puso a decir que todos los gobiernos anteriores eran ladrones, saqueadores, que se quedaban con el dinero de la gente, y que él les regalaba dinero, les daba pensiones, los ayudaba. A los adultos mayores, que es una pensión excelente, que se inventó en en Uruguay, en 1919, hace más de 100 años. Y que Obrador la puso en la Ciudad de México, pero que ya en el país, en todo el país, en los otros 31 estados, la puso el presidente Vicente Fox del PAN. También empezó a dar esa pensión, pero la empezó de una forma organizada, pensada, calculada para no destruir la economía del país, que era, le llamaba la pensión 70 años y más a los que les empezó a dar la pensión, y no primero a todo el país, pero no a toda la gente, sino la iba dando en forma calculada, porque todavía le preocupaba más crear empleos que regalar dinero. Entonces empezó a dar ese dinero. Esa pensión la puso a los viejitos Vicente Fox primero en todo el país.
Que claro, cuando habló con Obrador, la comentaron y Fox decía, lo estuvo pensando, dijo que darle así de golpe a todo, pues podría dañar la economía del país, como ya la dañó López Obrador, que luego les voy a explicar. Entonces, ese argumento que lo filmaron y lo ponían siempre en los spots de Morena para robarse la presidencia. Bueno, una vez que López Obrador como jefe de gobierno fue el peor en todo, pero eso sí, con un discurso, con una manipulación terriblemente maligna, con una conferencia diaria de lunes a viernes durante 6 años, en las cuales hablaba durante 1 hora o más, hablando mal de todos los gobiernos o políticos de la oposición, del PAN, del PRI, de todos, y diciendo mentiras de sus logros de gobierno, que eran falsos todos, inventando gráficas. Sus gabinetes eran para inventar gráficas, cuchareadas de todo lo que decía. Entonces, de esa forma, con esa popularidad de hablar siempre que primero el pueblo, que él era un hombre honesto, cuando es el más inmoral, el más corrupto, el más delincuente que ha tenido la historia de México como político, diciendo todo lo contrario, siguiendo la estrategia de Goebbels, el ministro de Hitler, que dijo, repite una mentira 1000 veces y la gente acaba creyéndosela. López Obrador repetía 1000 veces, bueno, es un decir, continuamente repetía que él era honesto, haciendo robos, delincuencia, fraudes, era honesto, lo decía. Con otras estrategias que le llama democracia participativa, en la cual hacía consultas ciudadanas para que el pueblo votara a lo que quería. Una estrategia mañosa y maligna. ¿Por qué? Porque para empezar las encuestas, las consultas nada más las aplicaba y las sigue aplicando Morena únicamente cuando sabe que el resultado va a ser favorable. Nunca las aplica cuando hay dudas si va a ganar o no, solamente cuando va a ser favorable. Por ejemplo, una encuesta que podría ser, ¿quieren que les regale dinero? La gente que va a votar, sí, sí, sí. Es un ejemplo muy evidente para que se entienda. Pero ni aún así, en esas encuestas mañosas que aplicó, consultas mañosas, ni aún así la gente votaba. En todas esas consultas, la votación promedio era de 2%, el 98% no votaba, 2% votaba. Claro, en ese 2% eran puros obradoristas, perredistas o morenistas que votaban a favor. Y como en ese 2% los que votaban llegaba al 80% promedio, pues decía, ahí está, el 80% quiere que se aplique esto que digo yo. Pero no tomaba en cuenta que el 98% no había votado y que por lo tanto estaba en contra de eso. Así de mañoso, aplicó una consulta para ver si quitaban el aeropuerto en Texcoco. ¿Qué pasó? Ese 2% que votó, puros morenistas, votaron que sí. El 85% dijo que sí. Y dijo, ahí está, es lo que quiere el pueblo. No es lo que quiere el pueblo. El 98% no quería que cambiara eso. Y se demostró cuando un periódico hizo una consulta nacional, preguntando por teléfono en todo el país si estaban de acuerdo con que se dejara de construir el aeropuerto en Texcoco. Y la mayoría dijo que no estaba de acuerdo que se quitara. Ah, pero lo que valía era lo que decía Obrador. Pues así siguió. Llegó un momento en que Obrador se preparó para la presidencia. Y antes había cometido un desacato como delincuente que es, que había desacatado 4 veces una orden judicial que decían que dejara de construir en el predio El Encino, a petición del dueño del predio del Encino.
ese desacato hizo que el juez dictaminara que se le desaforara. No fue Vicente Fox, fue el Congreso, los diputados, los que la mayoría consideraron que López Obrador tenía que ser desaforado. Inclusive miembros del PRD, su propio partido, votaron porque se hiciera el desafuero. Que López Obrador, con su habilidad política de endemoniado, puso como que era un truco para sacarlo de la contienda presidencial. Y sin embargo, fue desaforado porque fue delincuente Obrador. Propiamente fue considerado delincuente por desacatar la orden. Fue delincuente un día, unas horas. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Algunos dijeron, este se va a poner como mártir, con su habilidad que tiene para idiotizar a la gente, se va a poner como mártir. Entonces vamos a sacarlo, vamos a pagar, los dos del PAN pagaron la fianza para que le quitaran el problema. Y Vicente Fox, en una de sus facultades que tiene como presidente, fue dejar que el proceso se quitara, el proceso del desafuero y de aplicación de la ley por el momento, para evitar que tomara esa postura de mártir López Obrador, que era su habilidad que tenía, que ya había hecho manifestaciones, marchas de mucha gente. Dije, lo dejó competir. ¿Qué pasó? Compitió y perdió, por un estrecho margen, del menos del 1%. Por 247,000 votos perdió contra Felipe Calderón. Claro, a su estilo volvió a acusar fraude. Pero voy a decir por qué no fue fraude. Primero, había 6 encuestadoras famosas, las más grandes, en aquellos tiempos, encuestadoras que todavía decían la verdad. 5, antes de que fuera la votación, una semana antes, ya ponían arriba a Felipe Calderón, un poquito arriba, como por un punto porcentual, y nada más una lo ponía empatado, tal vez un poquito arriba, a López Obrador. Una encuestadora de nombre Mitops, que era la única que lo ponía empatado, un poquito arriba, pero las otras 5 ponían ya arriba a Felipe Calderón. Y ganó Felipe Calderón. Tuvo más votos. Muy peleada la competencia, pero tuvo más votos. No tuvo más votos ahora como los que tuvo ahora del Espriella en Colombia sobre el otro competidor. Pero ganó Felipe Calderón. ¿Y qué hizo Obrador? A su estilo, como lo había hecho anteriormente en Tabasco, acusó fraude. Hizo un bloqueo en Reforma, que le llamaba resistencia civil pacífica, que fue pacífica porque Vicente Fox, presidente, no creó represión ni nada para evitar graves conflictos. El pacífico fue Vicente Fox. Obrador era terriblemente violento. Ya se había demostrado porque era completamente ofensivo. Ante el público, en sus conferencias, cosa que no debe hacer un presidente, se ponía a insultar a todos. Le decía a Fox chachalaca, a Calderón borolas, después le decía canallina, naya, fifís, ñoños, matraqueros, innombrable a Salinas, un tipo terriblemente vulgar, que se hacía el gracioso y que los idiotas lo tomaban como gracioso. Un amigo decía, Calderón borolas, ja, 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 qué chistoso, faltar el respeto así a un presidente. Pero al Chapo Guzmán, el mayor delincuente en la historia de México, un día dijo Obrador, perdón por decirle al Chapo, don Joaquín Guzmán. O sea, según él era respetuoso con el delincuente mayor, el asesino, pero ofensivo con toda la gente normal, políticos y ciudadanos.
porque tiene los valores torcidos. Se hace el bueno protegiendo delincuentes, porque el que es bueno con los malos se hace malo con los buenos, porque permite que el malo opere, que es lo que permitió, que logró, ya siendo presidente de México, que la delincuencia aumentara muchísimo y que el número de asesinados fuera de más de 200,000 asesinados durante su gobierno, duplicando la cantidad de asesinatos que tuvo Felipe Calderón, que fueron 100,000. Al que tachaba siempre de que había convertido a su presidencia Felipe Calderón en un baño de sangre, el que la convirtió en un baño de sangre fue López Obrador, con el doble de asesinatos. Bueno, siguiendo con esta línea, compitió para la presidencia, perdió, creó conflictos y todo, sin ninguna prueba. Y dice que es fraude y que es fraude, nunca demostró nada. Una de las cosas, lo que él decía que era fraude, que quería que se volvieran a contar todos los votos. Eso no se puede hacer, porque nada más se pueden recontar legalmente aquellas urnas o casillas donde hubo alguna anomalía. ¿Qué quiere decir? Si el representante del PRD en ese tiempo, que estaban en las casillas viendo la votación, reportaba que había una diferencia de votos entre lo que se había contado con lo que se ponía en el acta y lo que se pegaba afuera, esa era una casilla que se podía volver a recontar. Pero si no había ninguna anormalidad, no se podía volver a contar, porque sería desconocer a todos los funcionarios de casillas, sería violar la ley y el reglamento y todo. Pero López Obrador quería que se hiciera. Y argumentaba como prueba de fraude eso, sabiendo que no se puede recontar una casilla que no tuvo ninguna anomalía. Él lo sabía, pero como típica maldad y delincuencia que él tiene, y exigía eso. Pues no se pudo hacer, pero el Tribunal Electoral de aquellos tiempos, que todavía era un tribunal legal del Poder Judicial de la Federación, recontó más de 11,000 casillas y siguió ganando Calderón. No es como el tribunal actual que puso Obrador, no, es una porquería. Bueno, entonces López Obrador, siempre en revuelta y todo, diciendo que el gobierno, la presidencia, que ya no creciera a más del 4% del PIB, iba a ser un fracaso. Que él iba a crecer, si fuera presidente, al 6% el PIB en México. ¿Qué pasó? Cuando se robó la presidencia y fue presidente, no creció al 6, como decía, ni al 4 que él decía, para que no fuera fracaso, ni al 3, ni al 2, ni al 1, al 0% en su primer año de gobierno, antes de que llegara la pandemia. Antes de que llegara la pandemia ya había caído el PIB al 0%. Ya en ese momento, a finales del año 2019, el primer mes del 2020, ya era la peor economía de México en más de 50 años. Ya en ese momento era la peor. A los 2 meses llegó el PIB, el COVID a México. A los 2 meses, a finales de marzo, llegó el primer infectado a México. Tiempo después Obrador atribuyó a esa caída del PIB. ¿A qué? Al COVID. Falso. Antes de que el COVID llegara a México, ya había caído al 0% el PIB en México. ¿Y qué dijo López Obrador? Cuando el PIB cayó al 0%, que el PIB no importaba, que lo verdadero que importaba era la economía social. Cuando él sabe el argumento de que el PIB, que no creciera al 4%, un presidente iba a ser un fracaso. Él, cuando no creció al 4%, sino al 0%, inclusive al menos 0.29%, dijo que no era un fracaso. O sea, vean la inmoralidad de un tipejo que está loco como Obrador. Entonces, Obrador en el 2012 volvió a competir contra Peña Nieto. Ahí la victoria de Peña Nieto fue mucho mayor, fue como por 3-4 puntos porcentuales. Volvió a acusar fraude a López Obrador.
Y luego llegó el 2018. Obrador había hecho campaña durante 12 años ya para llegar a la presidencia, recorriendo todo el país. ¿Y con qué dinero? Si no estaba trabajando. ¿Con qué dinero? Con dinero del narcotráfico, del crimen organizado, que lo había financiado desde su campaña en el 2006, pero que no le alcanzó para robarse la presidencia. Con dinero de la delincuencia. Obrador ya era un delincuente. Y el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada y sus secuaces declararon públicamente, legalmente, que financiaron a López Obrador en sus campañas en el 2006, en el 2012 y en el 2018. La delincuencia. Ahí en ese momento López Obrador ya no se le tenía que haber quitado la presidencia. Claro, se supo después porque cuando estuvo Obrador en la presidencia todo lo ocultaba muy bien. Llegó el 2018. ¿Qué hizo López Obrador? Antes de las elecciones, como 3 años antes, ya estaba haciendo campaña política para la presidencia. Eso es ilegal. Financiado por la delincuencia es ilegal. Con un excesivo gasto del erario público. Más bien dicho, de la delincuencia. Era ilegal. Y con una guerra sucia, verdaderamente sucia. ¿Por qué? Porque en el 2018 algo hizo que los spots que ponía el PAN y el PRI contra, demostrando la delincuencia y la corrupción de Obrador y los fracasos, decían que era guerra sucia y los quitaban esos spots. Pero todos los spots que hacía el PT y Morena, brutales contra el PAN y el PRI, que no eran ciertos, los dejaban. Inclusive el Obrador, como ladrón, el dinero del fideicomiso que se hizo para el temblor del 2017, terremoto, se lo robó, no se lo dio a los afectados, se lo robó para su campaña. Todo lo que hizo Obrador fue un robo, se robó la presidencia, descaradamente. Entonces, la trayectoria de López Obrador ya desde siempre había sido una porquería. Llega a la presidencia, robándose la presidencia, con las mentiras, vuelve a poner su conferencia matutina de todos los días, de lunes a viernes, pone un gabinete completamente inepto, que la mayoría no eran de la función que estaban desempeñando. En el CONACYT puso una diseñadora de modas, o sea, así de brutal era su maldad. Todo así lo hizo mal. ¿Qué pasó? Que en el primer año de gobierno ya había caído el PIB, la economía, el crecimiento económico al 0%. Ya ahí. Y empezó a haber manifestaciones en contra de su gobierno, ya lo dije. Al fin de su gobierno del López Obrador, para no hacerla muy larga, aumentó enormemente la corrupción. Lo dice World Justice Project. Lo dijo la Auditoría Superior de la Federación. Lo dijo el INEGI al principio, porque después cambió al director del INEGI. Todos esos datos demostraban que era el país, era el más corrupto en toda la historia de México. Después la delincuencia aumentó enormemente, enormemente. Y cuando empezó a gobernar, López Obrador dijo, los delincuentes apenas llegue yo en el primer día de mi gobierno, van a dejar las armas por los tractores de trabajo. Falso. Al contrario, dejaron los tractores por las armas para la delincuencia, los ciudadanos. ¿Y qué dijo López Obrador a los 6 meses? Es que es el aprendizaje, es el proceso. En la curva de aprendizaje tenemos que entender lo que pasó para que empiece a disminuir. Típica mentira. Él ha dicho que desde el primer día iba a disminuir, ¿no? Desde el primer día empezó a aumentar. Que al año seguía aumentando la delincuencia, que todavía no era tiempo de haber quitado tanta delincuencia y corrupción de gobiernos anteriores. Falso. Desde el primer día sí podía haber empezado a cambiar eso, ¿no? Fue subiendo.
A los 2 años seguía subiendo la delincuencia, que todavía no era tiempo. Ah, caray, pues ¿cuándo va a ser tiempo? Ahí seguía culpando, como lo hace Claudio Sheinbaum, a gobiernos anteriores de su delincuencia en su gobierno. Y siguió la farsa, las mentiras, usando una conferencia matutina con puros periodistas paleros, mentirosos, a los que les pagaban de 100,000 a 200,000 pesos para que le hicieran preguntas a Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum, preguntas mañosas para que dijera la mentira López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y con bots. Bots son personas que trabajan en la computadora difundiendo informes por WhatsApp, por redes, por aplicaciones de internet. Toda la porquería y mentira que decía Obrador. Se tomó una foto una vez de un salón, alguien la tomó, donde están muchos, más de 200 personas en mesas, trabajando como bots para Morena, para Obrador. Aumentó la delincuencia, la corrupción, la pobreza aumentó, pero cambió López Obrador la forma de medir la pobreza, para que quitar índices que dijeran que había pobreza y dejar nada más los que no podía quitar. De esa manera las encuestas, los resultados que dieron, que ya el INEGI ya era tramposo, todo era farsa, que había disminuido la pobreza. ¿Y por qué? Porque daba una pensión. La pensión que da el gobierno del morenato, del obradorato, que empezó a dar López Obrador, no él, el gobierno, porque es dinero de los impuestos de la gente, de la clase media, que es la que da más impuestos. Los resultados que estaban diciendo que había, falsos, que había disminuido la pobreza, que 13 millones se habían salido de la pobreza. Falso, porque la inflación subió y la canasta básica es más cara. Lo que gana la gente con todo y pensión no les alcanza como antes para comprar lo que antes compraban con ese dinero. Y porque quitó muchos servicios. Por ejemplo, creó un gran desabasto de medicinas y la gente ahora con su pensión se compra la medicina que antes se la daba el gobierno, en otros gobiernos del PRI y del PAN. Y dejó de haber tratamientos de alta especialidad, enfermedades caras, difíciles, que antes el gobierno sí cubría y curaba, que ahora ya no lo hace el gobierno actual, desde el Obradorato y con Claudia Sheinbaum, ya no los hacen. Hay atención médica. Lo que mejoraron fue decirle a sus empleados, traten con mucho cariño a la gente. Y los viejitos, si al viejito le dices, ay, mi viejito, véngase para acá, y el viejito dice, qué buen servicio, porque sabe la psicología de la gente, cómo manejarlos. A un viejito dice, siéntese aquí, padre. Así les dijo a todos los trabajadores, pero no hay medicinas, o darles un mejoral, por una enfermedad grave, darle un mejoral, una aspirina, un paracetamol, y van a decir que hay medicamentos. No, el desabasto de medicinas es brutal. Voy a ver si sigue grabando. Entonces la herencia maldita que dejó Obrador fue, aumentó la corrupción, aumentó la delincuencia, empoderó al crimen, a la delincuencia organizada en todo el país, que ahora te piden moches y derecho de piso. Yo tenía una cafetería, a mí me llegó la amenaza del cártel Jalisco, Nueva Generación, de que les diera 50,000 pesos mensuales para que me dejaran trabajar. Obviamente la cafetería no estaba produciendo mucho y la cerré. Claro que era cierto que el moche que piden los delincuentes es totalmente cierto. La impunidad se hizo brutal. Todos los funcionarios del gabinete del López Obrador y todos los gobernadores de Morena, todos son corruptos, excepto tal vez uno que otro no, para no que me diga alguno que sí realmente no es corrupto. Pero el 90, en gran cantidad son corruptos. Y la impunidad brutal.
todos los delitos que la sociedad civil encontraba constantemente en el gobierno de López Obrador y que los ciudadanos se encontraban, Obrador decía que no era cierto. Y decía, ¿quién lo dice? El periódico tal. Ah, ahí está, pagado por no sé quién. No, no eran pagados por nadie. Era una empresa que se dedicaba a hacer periodismo y a informar. No, no. Y hizo que a muchos, porque aquí la represión a la libertad de expresión fue brutal. Como típica, y fue nombrado Obrador el dictador de América ahora por esa represión a la libertad de expresión. Lo dijeron los eurodiputados, el Congreso de Diputados de Europa, que Obrador era el dictador de América, o sea, ya la porquería total Obrador. Entonces, y la impunidad a todos sus delincuentes de su gabinete, de su familia y él mismo, decía que no había fraude, que no había corrupción, que no habían robado nada, cuando era la prueba evidentísima de robo total. Y una de las pruebas más grandes es que Delfina Gómez, actual gobernadora por Morena del Estado de México, cuando Obrador estaba en su campaña, Delfina Gómez, que era alcaldesa o presidenta municipal de un municipio del Estado de México, de Texcoco, les quitaba el 10% del salario de los trabajadores para la campaña de López Obrador, y tuvo denuncias, y se comprobó que hacía eso. Fue dictaminada, por la ley fue dictaminada que cometió ese delito. Era una delincuente ya declarada y establecida. ¿Y qué dijo López Obrador? Delfina, ahí en sus conferencias marraneras, mañoseras, de pura porquería de mentira. Es incapaz, Delfina, de cometer algún acto inmoral. Como él lo dice, todos los idiotizados del pueblo, pues ya lo creían. Bueno, la puso a ella de secretaria de Educación Pública. Hizo un desfalco y un robo. No recuerdo la cantidad, pero se dijo claramente. Una ladrona, una corrupta. Eso sí, al estilo Obrador, todos con su sonrisita babosa. Y la Sheinbaum. Obrador los hizo mañosos. Hablen de que todo está bien. Sonrían, no se enojen. Pero digan mentiras, hagan fraude, sean ladrones, corruptos, pero no se enojen, si se enojen pierden. Digan siempre la mentira, digan que son lo mejor, que los demás son de lo peor. Y cuando les digan que cometieron un robo, digan que no. Y busquen argumentos mentirosos, tramposos, para que aparentemente con argumentos aparenten que no hubo desfalco, robo, fraude, como hace Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum camina así y llega. Una sonrisa que se le ve más fingida, y le preguntan sus paleros, a los que les paga en sus conferencias mañaneras, pregúntenme esto, ahí están 100,000 pesos, y le preguntan, oiga, ¿es cierto esto? Claro, la pregunta que necesitaba decirle la mentirota, decirle al pueblo. No, pero con mucha aparente cordura, mentirosa, mañosa, pero dictadora, maligna, brutal. No, esto, y empieza a sacar sus cifras y sus datos mentirosos. Es así, y así, y así. Sus argumentos tramposos, sus falacias, sus formas de destruir, de encubrir la verdad, decir la mentira. Decir, ¿no? Y siempre sacar, en un problema que le pasa en su gobierno actual, siempre decir, no, la culpa se hizo famoso en Sheinbaum, la culpa es de Calderón. La culpa porque es al que más les duele, porque es el que le ganó por poco margen a Obrador y le dio mucho coraje. A Fox casi no lo critican, sí lo critican continuamente, pero no tanto, porque el que le ganó a Obrador fue Calderón.
si el que hubiera ganado a Obrador hubiera sido Fox, al que hasta atacaría ferozmente a Fox, que también lo atacan, o a Peña Nieto, como le ganó por más margen y como Peña Nieto desafortunadamente no tuvo el valor de entregarle el gobierno a Obrador de una forma justa como es hasta diciembre, ¿no? Se lo entregó apenas fueron las votaciones, le entregó el gobierno ya a Obrador, que empezó a hacer de las suyas, entre ellos la consulta para tirar el aeropuerto en Texcoco. Pero a quien más ataca es a Calderón, porque es el que le ganó, después de que empezó la competencia contra Calderón para la presidencia, con una ventaja amplia de Obrador, por todas las mentiras en su marranera de todos los días, contra un Felipe Calderón que no era tan famoso. Le dio mucho coraje a Obrador y no lo superan todavía. Entonces llegó a la presidencia Obrador, aumentó la corrupción, la delincuencia, aumentó la pobreza. Porque cambiar las formas de medir la pobreza no es disminuir la pobreza, en primer lugar. Segundo lugar, porque subsidia la pobreza. ¿Qué quiere decir? Les da pensión a mucha gente. Cuando a una persona le regalan dinero, esa persona no ha eliminado la pobreza, la está subsidiando. Una persona sale de la pobreza cuando con su trabajo, con su ingreso, sale de la pobreza. Cuando le están regalando dinero, no se puede decir que salió de la pobreza. Pero hay una cosa, para regalar ese dinero Obrador a mucha gente, típica maña de las dictaduras comunistas, que parece buena, pero no, les voy a decir por qué, porque a la larga destruye la economía. Pero Obrador, además de que destruyó la economía de México, además es dinero que le dan los delincuentes a la gente y que le da el endeudamiento, ya lo dije. Es como si yo pido prestado 100 pesos para regalarle dinero, 80 pesos a la gente. Ay, este es bueno, este tiene dinero, este me ayuda. No, es un dinero que pedí prestado y lo tengo que pagar. Ahorita cada mexicano debe, hasta un bebé recién nacido, haciendo la cálculo entre toda la población, debe como 200,000 pesos. Es un concepto, no quiere decir que el bebé lo deba, es lo que proporcionalmente debería cada persona. Entonces, eso no es acabar la pobreza con deuda, dándoles dinero, con dinero que te da la delincuencia, o destruyendo todo lo que destruyó. Para dar esas pensiones que da Obrador y para hacer sus caprichos ridículos, malignos, destructores que hizo, para dar esas pensiones, le quitó a todas las secretarías, a muchas secretarías de Estado, mucho dinero de su presupuesto. No sé exactamente, pero digamos, la Secretaría de Salud, digamos que le quitó el 40% de su presupuesto. Hizo una bolsa de dinero. A la educación le quitó, a todo le quitó, hasta lo que le quitó no sé exactamente a cuál, pero se sabe que le quitó a muchos, hay datos. Y hizo una bolsa de dinero, con esa da dinero, pero destruyó muchas cosas, destruyó muchos servicios, y con esa bolsa de dinero, y con dinero de delincuentes, además de destruir, otra cosa, de ese dinero que quitó, muchos eran de la clase media. La clase media son los que ganan un sueldo regular, bueno, o que tienen un negocito, un restaurancito, una tlapalería, pero que ganan bien. A la clase media le aumentó los impuestos, quitó fideicomisos, los fastidió, y a más de 15 millones de personas de la clase media la hizo pobre. Ya no les alcanza, ya no son clase media, son clase pobre. Si dice que sacó, que es falso, a 13 millones de la clase de los pobres, lo sacó de la pobreza, pero sí metió a 15 millones de la clase media a pobreza. Pero a la clase pobre no la sacó de pobre,
sigue siendo pobre porque todo está más caro. No les alcanza con el dinero que les dan para esto. Pero eso es el inicio. Toda dictadura comunista así empieza, regalando dinero, destruyendo la empresa privada, hablando mal de los partidos de oposición, desapareciendo todas las leyes y las instituciones democráticas para que no gane ya nunca los partidos de la oposición que no son comunistas. Y apropiándose del poder legislativo y del poder judicial. Ahí está la dictadura ya. Cuando López Obrador llegó a la presidencia, logró que el poder legislativo, o sea, los diputados y senadores, dejaran de ser diputados y senadores y fueran puros arrastrados de lo que decía el maligno, asesino, endemoniado López Obrador. Todo lo que él decía se lo votaban. ¿Cómo lo votaban? Un diputado tiene que ver la propuesta que hace la presidencia de hacer alguna obra, algún servicio, revisarla, analizarla, y si están de acuerdo que es una buena obra para el pueblo, votarla a favor. Si consideran que no es una buena obra o servicio para el pueblo, votarla en contra. La Cámara de Diputados, la mayoría de la alianza Morena, PT y Verde, o sea, ya obradorista, votaban sin importarles que su función era analizar la propuesta. Si lo decían del endemoniado, loco, psicópata, vengativo Obrador, decían que estaba bien. Y así palomeaban todo. No le quitaban una sola palabra, una coma, como dicen. Porque todavía un diputado puede decir, es buena la obra, pero le quiero quitar este párrafo, el 7, de los 15 el 7, no le quitaba nada. La oposición pues revisó, decía que eso era una barbaridad, una estupidez, una maldad tremenda, una cosa que iba a destruir el país. Votaba en contra, pero eran menos. Con la mayoría de la alianza endemoniada Morena, PT y Verde, pues con eso ganaban. Pues se pusieron a palomear. No leían, se les preguntaba a la gente, a los diputados, ¿qué decía la propuesta? Ah, no, lo que dice Obrador está muy bien. ¿Qué decía? Ya la leí, está muy bien. ¿Qué decía? Nunca decía. No sabían qué decía. Esos no eran diputados, eran ladrones por un sueldo. Igual en la Cámara de Senadores, la mayoría aplastante de la porquería del obradorato aprobaba todo. Pero lo peor venía en el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay varias instancias. La Suprema Corte del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CSJ, esa, el Poder Supremo Judicial, son 11 miembros que votan a favor o en contra de una propuesta que hace la presidencia o que hacen otras instancias. Si tiene 8 votos a favor, se aprueba. Pero si tiene nada más 7 votos a favor, se rechaza. Obrador ya había puesto como a 5 obradoristas ahí y había sometido a otros a su favor y había a un presidente de la Suprema Corte de Justicia que se llamaba Arturo Saldívar, un maldito de juez, no tenía nada, un maldito obradorista, que incidía en los jueces para que votaran a favor de la estupidez maligna que proponía Obrador. Y se estuvieron robando todo. Hubo cosas que sí no aprobaron, pero muy poquitas. La mayoría aprobaban todas las idioteces de López Obrador. ¿Cómo aprobar? Hacer una consulta al pueblo para ver si juzgaban a expresidentes. Esa es una arbitrariedad, una estupidez. Porque si se castiga o no a una persona que comete un delito, eso no se pone a votación, se aplica la ley y ya. No, aprobaban semejante, con un gasto enorme con esas estupideces que hacía Obrador. Y Saldívar hacía eso, que después lo decía.
que Obrador le había pedido que influenciara a sus miembros de la Suprema Corte para que votaran a favor. Y así estuvieron haciendo aberración tras aberración. Llegó un momento dado en que hubo cambio de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y llegó la señora, ¿cómo se llama esta señora? Llegó otra, no, se me fue el nombre ahorita, que trataba de aplicar la ley, no basarse en política, sino en la ley, que es lo que tiene que hacer la Suprema Corte. Piña, la ministra Piña, así es su apellido, que trató de aplicar la ley. No, pues se fue contra ella y hizo que el pueblo idiota ya, hasta la fecha el pueblo está idiotizado, se fuera contra esta ministra, que cuando iba llegando en su carro, la señora ministra, una señora gordita, le bloqueaban el carro los orangutanes pejacantropos morenistas, le golpeaban el carro, no la dejaban pasar, todo por aplicar la ley. Una señora que tuvo premio internacional como las mejores mujeres juezas del mundo. En Marruecos fue la entrega de este premio, que tenía una trayectoria excelente, un desarrollo por mérito, llegó a ir arriba. No, la quitó Obrador. ¿Cómo la quitó? Creando la reforma al Poder Judicial, que es, los jueces ya no van a ser propiamente elegidos por su mérito, que lo merecen, van a ser elegidos por el pueblo. El pueblo va a votar para ver qué ministro quieren que se quede, qué juez quieren que se quede. ¿Cómo va a saber, con todo respeto, un albañil que no sabe nada de leyes, quién es el mejor juez? Van a votar por los que Obrador diga que voten. Y eso pasó. Ahí se implantó brutalmente ya la dictadura. Primero ya, desde que llegó Obrador, ya era una dictadura, robándose al poder legislativo, robándose al poder judicial y teniendo el poder, al poder judicial, y él tenía el poder ejecutivo. Ya era una dictadura. Desde el principio fue una dictadura. Pero Obrador sabía, como ya era un corrupto que estaba robando todo, que le podía llegar la ley en un momento dado. Empezó a destruir todas las instituciones democráticas. Quitó el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que permitía que los ciudadanos supieran el proceder de los políticos, en qué consistían las peticiones. No, la quitó. No le convenía. Y ahora que van a hacer la dictadura brutal, tiránica, de que toda la gente vincule su teléfono al gobierno, para que el gobierno sepa que el señor Roberto Jiménez opinó mal del gobierno, para que de inmediato se vayan contra él y le inventen delitos, como es la costumbre del obradorato. Una dictadura ya brutal, ya es una dictadura, no va hacia la dictadura. Los que dicen que va a la dictadura están idiotas. Es una dictadura desde el primer día que llegó López Obrador. Pero ya es una tiranía. Pasó de dictadura, que es lo peor, a una tiranía. Todos los obradoristas no saben qué es la palabra dictadura. Para ellos es una palabra. A mí que me regalen mi dinero y que hagan lo que quieran. Ay, como dice Obrador, que es casi un semidios, es un semidios. Y que me dé mi dinero porque es el bueno que me da el dinero. Falso. Entonces, como ya están idiotizados, no saben qué es una dictadura. Les voy a decir en pocas palabras qué es una dictadura. En una dictadura, un sujeto, el dictador, decide todo lo que se le pega la gana y castiga todo lo que se le pega la gana y le regala dinero al que se le pega la gana, pero primero él y su familia. Eso hacen los dictadores, claro, bajo argumento, siempre con palabrería hueca, de que es por el pueblo, para ayudar al pueblo, primero los pobres. Los dictadores hacen puras maldades de abuso de poder brutal que destruyen a todo. Un ejemplo es el coreano Kim Jong-un, el dictador comunista de Corea del Norte, que una vez su tío no lo saludó. ¿Saben qué hizo? Lo mandó a matar
Así fue. O como el dictador Calígula del Imperio Romano. Puso como cónsul, o sea, como embajador, por decirlo así. ¿A quién creen? A su caballo. Da risa, pero es cierto. Un dictador hace eso. Pero un dictador astuto que sabe que mucha gente sabe que es dictadura, lo disfraza, como López Obrador. Hace todas las barbaridades y pone a toda la gente que no tiene por qué ponerle en cargos públicos, porque no tienen experiencia, porque no saben, porque únicamente van a aprobar lo que dice este loco. Esa es una dictadura. Esa dictadura la tiene Obrador desde que llegó. Y la prueba mayor de dictadura es que agarró a los delincuentes, dijo a los delincuentes no los toquen, hay que darles abrazos, no balazos, no balazos, que roben todo lo que quieran y que me ayuden a ganarme, a robarme en Morena todas las gubernaturas. Y así se robó las gubernaturas Morena. Las 20 que tiene y otras 2 que son del Verde que tiene Morena, se las robó. La única que no se robó fue la de Tabasco, porque como él es de ahí, pues ahí idolatran a este loco endemoniado. Pero las demás se las robó. Pero está el pueblo idiotizado, y el pueblo se dio cuenta que Obrador tiene una acusación de delitos graves en la DEA, en la Corte Internacional, y siguen defendiendo de que es buen gobernante. Saben que mató a su hermano, dicen que es buena persona. Saben que ahora lo último que supo era que es homosexual. Se quedó con Monsiváis, que era un periodista homosexual conocido. Se quedó con él muchas noches y Monsiváis dijo que pasó noches deliciosas, siendo el homosexual, con López Obrador, que estuvo ahí varios meses. Homosexual, Obrador. Entonces es un degenerado, es un demonio Obrador, pero dejó una herencia maldita, dejó una deuda brutal, dejó pobreza, corrupción, delincuencia, todo aumentado, opacidad, impunidad brutal, desempleo, déficit económico, la caída brutal del PIB. Ahora con Claudia Sheinbaum no llega ni al 1, no puede llegar ni al 1% porque dejó un problema enorme. Obras caprichosas, estúpidas. Dejó una destrucción del medio ambiente cuando hizo el Tren Maya. El Tren Maya, que es una obra costosísima, inútil, donde tiró el dinero a lo bruto por puro capricho, en la cual cortó más de 8 millones de árboles. Y López Obrador, como es un loquito, un endemoniado mentiroso, una periodista le preguntó antes de que se iniciara la construcción del Tren Maya, dice, pero cuando usted construye el Tren Maya en medio de la selva del sureste, va a tirar muchos árboles, a destruir el medio ambiente. ¿Qué dijo el observador? Para el Tren Maya no se va a cortar un solo árbol. Como que, a ver, no oí. Pero bueno, estoy oyendo que al demonio, al más loco del mundo. ¿Cómo hacer un tren que va a pasar en medio de la selva? No se va a cortar un solo árbol. Desde ahí se ve que es un loco, mentiroso, endemoniado, dictador, asesino. Ya desde ahí se ve. El que se dice moral es el más inmoral, el más apestoso, mentiroso, dictador. Como todo lo que fue diciendo a través de su sexenio, demostraban que es un demonio. Cuando el COVID, que fue México el peor en el COVID, en todo el mundo fue México el peor con el gobierno de López Obrador, porque fue el primer lugar en personal médico muerto, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Cuando vimos eso y que Obrador, ante la desgracia que todo el mundo estaba protegiendo, sufriendo, ¿qué dijo Obrador? La pandemia, el COVID, esta muerte por enfermedad brutal, nos cayó como anillo al dedo. O sea, bienvenida el COVID.
¿Quién dice eso? El mayor asesino del mundo, el más loco, el engendro del diablo. ¿Cómo voy a festejar la llegada de la pandemia que está matando a miles, a millones de, bueno, millones no, a miles de personas? ¿Cómo voy a decirlo? En el mundo sí, millones. Fueron como 6 millones de muertos, pero en México fueron 800,000. ¿Cómo voy a decir eso? Eso lo dice el loco más endemoniado que hay. No, lo dijo como si nada. Y luego se burló. En lugar de decir, no, que la gente no salga, salgan, salgan, abrácense. Como loco, todo el mundo, no salgan, cuídense. Salgan, abrácense. Y se burló del cristianismo, sacó una estampita. No, la pandemia no va a poder con México porque detente, burlándose de la religión. Detente una imagen de Cristo, sonriendo, detente el poder que es un demonio. Bueno, ¿cuál fue el saldo final? Ya dije, más corrupción, brutal ahora, más delincuencia, el crimen, la delincuencia organizada apoderada de todo el país, masacres, más muertos que nunca. Se burlaba de las masacres de gobiernos anteriores y él tiene 1000 veces más masacres, bueno, 100 veces más masacres, destrozando la salud, no hay medicamentos, el pueblo está sin medicamentos, no tiene caridad, es inhumano, la gente muriéndose de cáncer, de enfermedades graves y no les dan medicamentos, pero eso sí, haciendo periodiquitos de propaganda para promover a Morena. La educación la destrozó, quitó la ciencia propiamente y puso ideología comunista. Quitó el programa de matemática, lo redujo a su décima parte. Si antes se daban, por decirlo así, 100 lecciones de matemáticas, ahora se dan 10. Y dice que no importa, que lo que importa es la conciencia del pueblo, o sea, ser malignos, grillos, destructores, politiqueros, sin conocimiento de causa. Y se atrevió a decir lo que a mí más me duele de todo, es que en un libro básico de educación de texto gratuito, de educación básica, puso que Felipe Calderón le robó la elección, le hizo fraude en el 2006, y que el tribunal electoral, que fueran corruptos. Le está diciendo al niño, le está metiendo el demonio a los niños, le está enseñando a odiar a las leyes, le está diciendo eso a los niños, para que odien a la oposición y nada más, y que crean que Obrador le robaron. No le robaron. Eso es un delito gravísimo, dañar la mente de los niños, quitarle su formación científica y poner pura idiotización comunistoide maligna. Creó una crisis migratoria, haciendo que invitó a los centroamericanos a que pasaran por México a México o se pasaran a Estados Unidos. Creó una gran crisis. Antes de que fuera presidente ya lo estaba haciendo. Una primera oleada de 12,000 migrantes, luego a 7,000 y así. Hasta que Donald Trump le dijo, ándate, me estás trayendo a la gente. Donald Trump lo sometió. O me proteges la frontera, que no me traigas a tantos migrantes. Porque traen migrantes no solo de Sudamérica, Centroamérica, haitianos, africanos, asiáticos. Eso fue lo que hizo Obrador. A Trump no le gustó. ¿Cómo le va a gustar que le metan tanta gente a su país? Dijo, o me haces eso, te pongo aranceles del 25%. Y doblegó a Obrador. Puso una barrera. Momentáneamente estuvo Trump, porque a los 2 años se fue Trump. Volvió a quitar eso y otra vez la migración. ¿Sí me explico? Así de mañoso es. Destruyó la educación. México en la educación, la prueba PISA internacional, dice, es internacional, no es de la oposición, no es del PAN, no es del PRI, que México cayó en el nivel educativo, en ciencias, en matemáticas, en comprensión lectora. Cifras internacionales. En la salud, dice
la esperanza de vida, que es el factor que mide la atención a la salud en un país, México cayó con el obradorato de 76 años de esperanza de vida que tenía el mexicano a 70 años. Son pruebas reales, no las hace el Calderón, eso es el mundo. La ONU dice que Obrador tiene campos de exterminio, tiene desapariciones que no demuestra, que ocultó. Se demostró que creó campos de exterminio peor que los nazis. Claro, ahora dice Claudia Sheinbaum que ha disminuido el número de asesinatos. No, lo que pasa es que ahora son desaparecidos. Los tienen en esos campos de exterminio que se descubrieron. Bueno, Hitler era mejor que López Obrador. Hitler era honesto, decía, quiero estos, la raza aria tiene supremacía sobre las demás razas. Lo decía lo que él pensaba. Obrador no, Obrador dice que está combatiendo la corrupción y la está aumentando. Por eso es peor, porque está haciendo más daño mintiendo. Porque la palabra diablo significa embaucador, el que miente. Obrador es el diablo, es un engendro del diablo, miente. Pero también Obrador es Satanás, satánico, porque satánico es el rival. Y no ha habido un presidente que tenga más conflictos con todos que Obrador. Con la clase media, con España, con Estados Unidos, con Bolivia, con Ecuador, con Perú, con Panamá, con Europa, con Israel, con Ucrania, con todos tiene pleitos este loco. Tuvimos a un loco en el gobierno, un psicópata, asesino, anticristo, que dejó una herencia maldita y que Claudia Sheinbaum, que parecía que podía haber, le dejó una herencia maldita, un problema tremendo en economía, en todo. Una economía destrozada, pero sigue dando pensiones, porque es una consecuencia, era el brazo derecho de Obrador. Aunque no es tan maligna, bueno, parecía que era, ya se vio que no es más maligna, pero es más tiránica, más dictadora, más mañosa y mentirosa. Siguen destruyendo al país. Y finalmente lo digo, la caída de México es brutal, va a llegar a lo peor. Porque si no cambian esta dinámica y quitan a Morena del poder, vamos a llegar a ser como Venezuela o Cuba. Dicen que es mentira, que es un invento de la derecha. No. Analizando todos los discursos que decía Hugo Chávez, que implantó la dictadura comunista en Venezuela, oímos en los discursos de Obrador las mismas palabras, los mismos procedimientos, que empiezan hablando de que primero el pueblo, primero los pobres, yo no me pertenezco a mí, le pertenezco al pueblo. Las mismas palabras mentirosas las decía Hugo Chávez, que dice ahora Obrador, los mismos procedimientos. Claro, al destruir como dictadura comunista, al destruir la empresa privada, el país se va a quiebra y le tiene que robar a las instituciones el dinero para dar pensiones. Se le acaba el dinero, después se empieza a dar pensiones más bajas, la vida se hace más cara, al gobierno ya no le alcanza para nada, porque primero se roban el dinero los gobernantes y luego ya dejan al pueblo en la pobreza total. Y ya, hasta que pasan 20 años como pasó en Venezuela, para que el pueblo venezolano ya no votara por la dictadura comunista y perdió Maduro. ¿Y qué hizo Maduro? Se quedó en el poder, robándoselo como lo hace Obrador. Destruyó Obrador todas las instituciones, instancias jurídicas que impiden que le quiten el gobierno que se está robando. Y no lo van a poder sacar. Y aunque se enojen los obradoristas, si una instancia extranjera puede derribar a este gobierno, como es Morena, en el caso de Donald Trump, sería bueno, porque no va a destruir a México, va a destruir a un gobierno, una dictadura comunista corrupta que apoya a delincuentes, que permite que los delincuentes nos pidan derecho de piso y moches y maten a todos. Si puede Estados Unidos
Donald Trump, destruir este régimen engendro del diablo, del obradorato y de Claudia Sheinbaum, sería bueno para México, como lo fue en un momento dado cuando el pueblo español, Hernán Cortés, conquistó al pueblo mexica, porque el pueblo azteca, mexica, era terrible. Todos los pueblos de alrededor, como los totonacas, los tlaxcaltecas, los ochimilcas, los tepanecas, estaban sufriendo una dictadura sanguinaria, eran sanguinarios los aztecas. Y los tlaxcaltecas prefirieron aliarse a los de otra raza, a 500 españoles que veían que eran blancos, los veían diferentes, pero los prefirieron apoyar para acabar con estos malditos aztecas destructores, que tenían cosas buenas, pero básicamente eran adoradores del dios de la guerra, Huitzilopochtli, de la serpiente, que es en la Biblia el símbolo del demonio, y que España trajo el cristianismo, nos trajo a Cristo, y que una cosa era el ejército español, otra cosa era la cultura española. La cultura española nos trajo civilización, porque era mucho más civilizada Europa que los aztecas, porque nos trajeron esa civilización y sobre todo a Cristo. Y el ejército, pues sí, se evitaba que los aztecas volvieran a tomar el poder, que no podían. Y la tecnología española era mucho mejor, era más avanzada y civilizada de Europa. Las armas que usaban los aztecas eran el garrote, ese con picos, el escudo, la lanza y la flecha. En cambio los españoles traían el fusil, el caballo, traían otro armamento, era la armadura, la vestimenta de los españoles eran trajes elegantes, los aztecas usaban taparrabo. ¿Cómo va a ser mejor, más civilizada la cultura azteca que las pirámides? Sí, pero las pirámides a fin de cuentas es un amontonamiento de piedra.